Conozco esta historia como quien conoce una herida antigua, que no cicatriza completamente, pero de alguna manera ya se acostumbra al dolor. Era una época en la que no imaginaba que algo tan cruel podría suceder. La protagonista de esta historia, a quien llamaré Ana, tenía 26 años y estaba en el auge de su carrera. Siempre fue una persona enfocada, esforzada y hasta cierto punto orgullosa de cómo se había levantado después de tantos obstáculos hasta llegar a donde estaba. Se graduó de una facultad. El día en que todo sucedió, ella estaba en la oficina, una tarde normal de lunes. El reloj marcaba las 14 horas. El ambiente estaba silencioso, con los compañeros de trabajo concentrados en sus tareas. Era uno de esos días en los que todo parecía estar en su lugar, como si el tiempo pasara lentamente, sin grandes sorpresas. Ana estaba revisando informes, haciendo lo que siempre hacía, cuando algo en el aire comenzó a cambiar. No era una sensación física, sino una intuición. Algo en la mirada de las personas a su alrededor. El jefe dijo sin rodeos que ella debía ir a su oficina inmediatamente. Ese tono serio y casi frío hizo que Ana tragara la angustia que comenzó a formarse en su garganta. No sabía qué esperar, pero algo dentro de ella ya sabía que eso no iba a ser bueno. Caminó hasta su oficina, con la mente girando, tratando de entender lo que estaba pasando. Cuando entró, el jefe estaba sentado detrás de su escritorio, con el rostro cansado, pero aún así tratando de ser simpático. Comenzó hablando sobre los cambios en la empresa. El mundo de Ana se desplomó en ese momento. Intentó procesar sus palabras, pero la confusión se apoderó de su mente. ¿Cómo así su hermana? Su hermana, que no tenía el mismo perfil, ni las mismas calificaciones. La mentira fue evidente frente a ella y la realidad se impuso de manera cruel. Sus propios padres habían mentido a su jefe diciendo que su hermana era la persona adecuada para el cargo. Todo lo que Ana había conseguido, todo, el esfuerzo y la dedicación que había puesto en el trabajo, se había derrumbado de manera fría, sin... Mientras aún estaba procesando todo eso, algo dentro de ella comenzó a romperse. No solo era la ira o la incredulidad lo que la dominaba, sino una sensación de vacío. Sentía como si el suelo se hubiera desaparecido bajo sus pies. Lo que más dolía no era la pérdida del trabajo, sino el hecho de que su familia, quienes supuestamente deberían haber sido su apoyo, se habían vuelto en su contra de una manera tan desleal. Recordó cuando aún era pequeña, cuando sus padres la elogiaban por su determinación y la... En los minutos siguientes, Ana recorrió los pasillos de la oficina como si estuviera en un trance. Las palabras «tu hermana» resonaban en su mente, repitiéndose como una sentencia de muerte. No podía entenderlo, pero lo peor aún estaba por venir. Al salir del edificio, su celular vibró. Era un mensaje de su madre. «Ana, tenemos algo importante que contarte. Tu hermana fue contratada para tu puesto, pero esto es una oportunidad para que empieces de nuevo. No te pongas triste». El golpe fue aún más profundo. El texto... Ana sintió un peso enorme en el pecho mientras miraba la pantalla de su celular. Las palabras de su madre fueron como un veneno que parecía apoderarse de su mente y su cuerpo. Se quedó allí, parada, sin saber qué hacer. Cada palabra de ese mensaje era una reafirmación de la frialdad y la indiferencia de su propia familia, como si ella fuera solo una pieza desechable en un tablero de ajedrez. Caminó sin rumbo por las calles, sin saber a dónde ir. El dolor era insoportable, pero al mismo tiempo fue allí, en esa mesa de café, donde Ana finalmente permitió que las lágrimas cayeran. No fue algo desesperado, sino un llanto silencioso, controlado, como quien sabe que el dolor está ahí, pero no quiere darle más poder. Miró la taza de café frente a ella
y reflexionó sobre todo lo que había perdido. Era una mezcla de frustración y desilusión, una mezcla de ira e impotencia, pero en el fondo también había una determinación silenciosa que crecía dentro de ella. Ana sabía que necesitaba algo más. No sabía qué, pero sabía. El resto del día pasó de manera extraña, como si el mundo siguiera girando mientras ella estuviera parada en el mismo lugar. Ana no pudo regresar a la oficina, no pudo responder a su madre, no sabía qué hacer con ese mar de emociones que la invadió. Pero algo estaba claro, ya no quería ser definida por la situación en la que se encontraba, ni por la forma en que su familia la trataba. Ese día fue el punto de quiebre. En ese momento, hizo algo que nunca imaginó hacer. Cogió el teléfono y llamó a su hermana. La hermana que, ¿sabías, verdad? Fue todo lo que Ana dijo. La hermana, a diferencia de lo que ella esperaba, no parecía a la defensiva. Parecía incómoda, incluso confundida. Yo no sabía que ibas a reaccionar así, respondió. Y en ese momento, Ana entendió que lo que pensaba que era una traición calculada en realidad era solo una sucesión de circunstancias mal interpretadas por todos. La madre, los padres, la empresa, todos parecían tener un papel en esa telaraña de engaños. ¿Te está gustando la historia? Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Pero en ese instante, Ana también. La llamada con su hermana no resolvió todo, claro. Nada podría hacerlo de un momento a otro. Pero fue un primer paso. Cuando Ana colgó el teléfono, aún estaba llena de ira y sentimientos no resueltos, pero de alguna manera sentía que había hecho lo que tenía que hacer. No se trataba de encontrar una respuesta perfecta ni de un perdón inmediato, sino de liberar el peso que había estado cargando en silencio. Ana sabía que ahora era hora de pensar en lo que venía a continuación. Sintió una ola de determinación creciente. En ese momento decidió que regresaría al trabajo, no a la empresa que la había despedido, sino para sí misma. Ya no buscaba validación externa, ya no quería agradar a nadie. Lo que necesitaba ahora era encontrarse a sí misma, recuperar la confianza en sí misma. Y poco a poco fue trazando un nuevo camino. Se inscribió en un curso online, algo que siempre había querido aprender, pero nunca tuvo tiempo. Comenzó a buscar nuevas oportunidades de trabajo, más alineadas con sus pasiones y con lo que realmente... Al principio, las dificultades aún estaban ahí, al acecho. La inseguridad de haber sido reemplazada, el dolor de la traición, aún estaban vivos. Pero, al mismo tiempo, Ana se dio cuenta de que el dolor la estaba transformando, moldeándola de una manera que jamás imaginó. El trabajo en el nuevo curso comenzó a ser más que una ocupación. Era una forma de reconstruirse, de volver a creer en sí misma. Hacía cada ejercicio como si fuera una pequeña victoria, como si estuviera demostrando a sí misma que podía ser. El impacto de esa transformación quedó más claro cuando comenzó a postularse a nuevos trabajos. En uno de los primeros procesos de selección, tuvo que enfrentarse a la tentación de justificar todo lo que había sucedido. Pero en lugar de eso, simplemente fue honesta sobre su trayectoria. Habló sobre la situación con naturalidad, sin culpas, sin esconder los errores y aciertos. Para su sorpresa, la autenticidad fue lo que más agradó a los reclutadores. No intentaba mostrarse perfecta ni esconder sus heridas. El nuevo trabajo fue un punto de inflexión en la vida de Ana. No solo porque el cargo era exactamente lo que había estado buscando, sino porque, de alguna manera, representaba la prueba de que había superado esa etapa amarga y que la vida tenía mucho más para ofrecer. La primera vez que entró a la nueva empresa,
La sensación de ser aceptada y reconocida fue completamente diferente a todo lo que había vivido antes. Ya no había esa sensación de no ser suficiente, esa presión invisible de tener que agradar. Pero la superación no vino sin desafíos. Lo que Ana aprendió durante todo este proceso fue que la verdadera lucha no era contra las otras personas, sino contra las inseguridades y limitaciones internas. Tuvo que aprender a confiar en sí misma de nuevo, a creer que merecía estar donde estaba. Muchas veces aún se encontraba cuestionando si estaba haciendo lo correcto, si el trabajo realmente sería el ideal. Pero poco a poco aceptó su propio camino. El apoyo que nunca tuvo de su familia fue reemplazado por nuevo. Con el tiempo, Ana se dio cuenta de que la vida no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que aún tenía por conquistar. El proceso de superación fue largo, y las cicatrices de la traición, la decepción con la familia y el desempleo seguían ahí, pero de una manera diferente. Ya no la definían. Se dio cuenta de que, en algún momento, el dolor dejó de ser una carga pesada y se convirtió en un combustible para su transformación. No es que hubiera olvidado lo que sucedió, no se trata de eso. Lo que pasó, al final, la verdadera victoria no estuvo en recuperar el trabajo ni en demostrar a todos que podía levantarse. La victoria para Ana fue cuando finalmente se perdonó a sí misma. Se perdonó por haber creído que su felicidad dependía de los demás, por haber aceptado durante tanto tiempo la idea de que no era lo suficientemente buena. El mayor triunfo no fue el reconocimiento externo, sino la paz que encontró dentro de sí misma. Se permitió vivir de acuerdo con sus propios términos, sin miedo de seguir. Hoy, Ana mira hacia atrás y, aunque aún hay días difíciles, sabe que pasó por algo que la transformó, y por completo. Ya no es la joven que sentía la necesidad de agradar a los demás a toda costa. Ahora es una mujer confiada, que aprendió a escucharse, a respetarse y a no permitir que nadie le diga lo que puede o no puede hacer. Lo que ocurrió aquel día fue solo el catalizador del cambio, y Ana, al final, no solo sobrevivió a la traición, sino que emergió más fuerte de lo que jamás imaginó. Si llegaste hasta este punto del video, gracias. Eso significa que algo de esta historia tocó tu corazón, así como tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Dejar un like y suscribirte no cuesta nada. Pero hace una gran diferencia para ti y para nosotros, que así podemos seguir trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que, si te gustó el video, haz clic en suscribirte y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros videos. Te espero en la próxima historia, porque todavía tenemos muchas por contar. Gracias por ser parte de esto.